continuando, o esta continuación de la serie Verdaderos Discípulos. El título de hoy, hermano, es La vida de oración del discípulo. Dios bendiga la vida de todas las personas que vayan a mirar este video, esta enseñanza. Yo le pido a Dios en mi oración que sea de edificación, de bendición para su fe, para la vida espiritual de cada uno de ustedes y de sus familias. Y les invito a que abramos nuestra mente y nuestro corazón para recibir la palabra de Dios en el día de hoy. Ok, hermano, entonces vamos a hablar de la vida de oración del discípulo. Hace un momento les hacía esta pregunta, hermano, de cuántos tienen dificultad en su vida de oración o para orar. Y yo creo que todos, hermano, todos en algún punto de nuestra vida espiritual, todos, hermano, a veces hemos tenido cierta dificultad, hermano, para llevar una vida de oración, hermano, tal como el Señor nos lo pide. Hoy vamos a mirar, hermano, vamos a través de la Biblia, vamos a estudiar cómo nuestro Señor Jesucristo no solamente enseñó a sus discípulos acerca de la oración, no solamente los enseñó, sino que también les dio el ejemplo, hermano. Es decir, Jesús, hermano, algo que podemos decir que diferencia a nuestro Señor Jesucristo de los humanos que predicamos, es que Jesús todo lo que Él le enseñaba, hermano, Él todo lo ponía a la misma vez por obra, hermano. Es decir, Jesús decía y hacía, hermano. A veces nosotros como humanos, pues decimos, pero nos cuesta hacer, ¿cierto o no? O sea, el predicador se puede parar aquí, hermano, y decir muchas cosas, y quizás lo que dice es verdad, o lo que dice es correcto, hermano, pero nosotros, a diferencia de nuestro Señor Jesucristo, a veces nos cuesta hacer. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, ese no era el problema, o Él no tenía problema en ese sentido, porque Jesús decía, y hacía, hermanos. Entonces vamos a mirar el ejemplo que Él les dio, las enseñanzas que Él les dio, hermano, acerca de la oración. Vamos a estar mirando varios pasajes de la Biblia, hermano. Así es que les pido que mantenga su Biblia ahí abierta, mis amados hermanos. Ahora bien, hermano, si usted estudia un poquito la historia del ser humano, usted se va a dar cuenta que la oración es algo universal. La oración es algo universal. Y con esto me refiero, hermano, a que la oración es algo que se ha practicado desde tiempos remotos, hermano. La oración es algo, hermano, que desde las civilizaciones más antiguas, hermano, hay registros del ser humano orando. La oración es universal también, hermano, porque si usted estudia un poquito diferentes religiones, usted se va a dar cuenta que personas que practican algunas otras religiones también oran, también hacen oración. Por ejemplo, los budistas, hermano, ellos hacen oración, ellos oran. Los musulmanes, hermano, los musulmanes también, ellos oran, también ellos hacen oración, hermano. Incluso usted y yo, le aseguro que antes de ser cristianos, antes de convertirnos al cristianismo, también orábamos, ¿cierto o no? También hacíamos oración, conforme nuestros padres nos habían enseñado, quizás. Lo hacíamos, hermano, o vamos a decirlo así, lo hacíamos a nuestra manera. En realidad, quizás creíamos que era la manera correcta, pero la verdad de las cosas es que en realidad no sabíamos si era la manera correcta de orar, pero orábamos, hermano. De alguna o de otra manera orábamos conforme podíamos o conforme nos habían enseñado, hermano. Pero hoy, hermano, que vamos a estudiar la vida de oración del discípulo, como ya lo he repetido, hermano, estas semanas, y pues no me voy a cansar de repetírselo, porque es necesario pues que nos lo grabemos, hermano.
Dijimos que un discípulo es un alumno comprometido con un maestro, ¿verdad que sí? Se compromete con un maestro a aprender sus enseñanzas. Entonces hoy vamos a ver la enseñanza que tiene que ver con la oración, imitar su ejemplo. Hoy vamos también a mirar un poquito del ejemplo de Jesús, hermano, en su vida de oración. Y dijimos que el discípulo aprende las enseñanzas del maestro, imita su ejemplo, pero también para después enseñar a otros esas enseñanzas, hermano. Entonces vamos ahí a la Biblia, hermano, y vamos a mirar cómo Jesús enseñó a sus discípulos a cómo orar. Asimismo les enseñó por qué orar. Escuchen bien estas dos cosas. Jesús enseñó a sus discípulos cómo debían orar y por qué cosas debían orar. Ya que a veces, hermano, no sabemos por qué cosas debemos de pedir. O a veces hay personas que piden, mas sin embargo no reciben una respuesta, hermano, porque no son cosas, hermano, que entran dentro de la voluntad de Dios. O sea, de esas cosas por las cuales Dios quiere que oremos. Ahorita vamos a aprender unos principios bien básicos, hermano. Quizás usted ya los ha leído, quizás usted ya los ha escuchado, o quizás usted incluso ya se los sabe. Estos principios básicos de oración son tan simples, es decir, hermanos, son fáciles de entender. Aquí no va a haber de decir, wow, ¿qué habrá querido decir Jesús con eso? No, son tan simples que cualquiera de nosotros los puede entender. Pero escuche bien, hermano, el hecho de que sean simples, o mejor dicho, son simples por un lado, pero son tan importantes. Estos principios básicos de oración son tan importantes que el quebrantar estos principios básicos de la oración, o quebrantar alguno de ellos, puede volver nuestras oraciones, hermano, ineficaces. ¿A qué me refiero con ineficaces, hermano? A que a veces, aunque oremos, pero si quebrantamos algunos de estos principios, no vamos a recibir respuesta, hermano. No vamos a recibir respuesta. Entonces, por eso yo le voy a pedir que usted, ya sea que marque esos versículos o los anote para que después usted pueda leerlos por usted mismo también. Y vamos a mirar que son básicos, pero recuerden esto que le estoy diciendo, segundo, hermano, son importantes. Que si los quebrantamos, hacen que nuestras oraciones sean ineficaces. O sea, no vamos a recibir una respuesta de parte de Dios. Ahora, yo les quiero preguntar a ustedes, para que usted participe, hermano. ¿Cómo define usted la oración? ¿Qué es la oración? En sus propias palabras, hermano. Dígame algo. ¿Perdón, hermano Gris? La oración es hablar con Dios. Ok, ¿alguien más? ¿Qué es la oración? Dice nuestra hermana Gris, la oración es hablar con Dios. ¿Alguien más? ¿O todos estamos de acuerdo con lo que dijo nuestra hermana Gris? ¿O todos tenemos la misma idea, el mismo concepto? Bueno, hermano, orar o hacer oración, sencillamente es eso, es hablar con Dios. Es conversar con Dios. Es tener un encuentro con Dios, hermano. Es tener comunión con nuestro Dios, hermano. Eso es orar, es hablar con Dios. Que incluso, hermano, esa es una de las cosas que nos distingue de los animales. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted eso, hermano? Que hay algunas cosas que incluso algunos queriendo probar que los seres humanos venimos de la evolución o venimos de los animales, hermano. Algunos han querido hallar las similitudes entre el ser humano y los animales, y por ejemplo algunos han dicho, no, pues los hombres son capaces de fabricar herramientas, y algunos han investigado que ciertos animales, hermano, ellos son capaces de fabricar ciertas herramientas, hermano. Algunos dicen, los seres humanos tienen la habilidad o la capacidad de comunicarse, hermano, y ahora ya en los tiempos más modernos nos hemos dado cuenta que los animales también se comunican entre ellos. Ahora, nosotros no les entendemos, pero entre ellos sí.
Pero algo que podemos decir, hermano, que nos diferencia, hermano, de los animalitos, hermano, es que el ser humano ora. Nunca, hermano, incluso le digo, incluso las personas de otras religiones oran, hermano. Quizás sus oraciones no son escuchadas, quizás al Dios que le oran no es el Dios verdadero, pero vemos cómo en el ser humano está esa necesidad de hablar con un ser supremo o con un poder más allá, hermano, de nosotros mismos, hermano. El ser humano ora y eso nos diferencia de los animales, porque yo no sé usted, pero yo nunca he visto a ningún animal orar. Nunca lo hemos visto, hermano, a ningún animal que esté clamando a Dios, que esté de rodillas, que esté pidiendo algo a Dios, hermano. Entonces vamos a mirar, hermano, vamos a la Biblia, entonces. Vamos a mirar cómo debemos orar de acuerdo a Jesús. Quiero, hermano, que vaya a su Biblia. Y lo primero que Jesús nos enseña es que un verdadero discípulo ora con sinceridad, hermano. Mateo capítulo 6, verso 5, hermano. Un verdadero discípulo ora con sinceridad, hermano. Mateo capítulo 6, verso 5, hermano, por favor. Vuelvo a repetir, ahorita vamos a leer estos principios de la oración. Son básicos, son fáciles de entender, pero vuelvo a repetir, si lo quebrantamos, estos principios básicos, la oración se va a volver ineficaz. Cuando esté ahí, hermano, en Mateo 6:5, por favor, dígame amén. Entonces, ¿cómo debe de orar un discípulo? Un verdadero discípulo ora con sinceridad. Dice así, hermano, leamos todos juntos. Aquí está enseñando Jesús a sus discípulos acerca de la oración. Dice así: y cuando ores... Ahora, note esta palabra cuando ores, da a entender que los discípulos deben de orar, ¿verdad? Porque no dijo, y si oras, como diciendo, y si te da la gana, ¿verdad? O si sientes, no dice, cuando ores. Jesús supone que sus discípulos deben de orar. Dice, y cuando ores, no seas como ¿quién? Como los hipócritas. No seas como los hipócritas. ¿Y qué es lo que caracteriza a los hipócritas a la hora de orar? Dice Jesús, porque ellos, o sea, los hipócritas, ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Note, hermano, ¿con qué propósito oran ciertas personas? Dice, para ser vistos ¿de quién? De los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, hermano. Entonces, un principio básico, hermano, a la hora de orar, Jesús nos dice que un verdadero discípulo de Él va a orar con sinceridad, hermano. No por hipocresía o no con motivos, hermano, erróneos, como aquí Jesús expone a los hipócritas, que dicho sea de paso, note que Jesús dice, ellos aman el orar, hermano. O sea, a estas personas que Jesús describe, no les es carga orar, ellos aman el orar. Pero el propósito o lo que los motiva a orar, como ahorita decíamos, ¿qué es la oración? Hablar con Dios, ¿verdad que sí? Dijimos, ¿qué es la oración? Conversar con Dios, tener un encuentro con Dios, tener comunión con nuestro Padre, tener comunión con nuestro Creador. Pero vemos que los hipócritas, su motivación, aunque ellos aman orar, hermano, hacer oraciones, pero Jesús dice, su motivación no es tener una plática genuina con Dios. Lo que los motiva a hacer estas oraciones, dice Jesús, no es tener un encuentro personal con Dios a través de la oración. Dice Jesús, ellos aman o quieren o les agrada o oran para ser vistos de los hombres. ¿Qué es lo que los motivaba a orar? El que los hombres los vieran. Porque como humanos no podemos negar que nos gusta el reconocimiento, hermano. ¿Sí o no? Nos gusta el aplauso, nos gusta que nos aplaudan, nos gusta que nos admiren, nos gusta que la gente se maraville, nos gusta que la gente se quede con la boca abierta, mis amados hermanos. Entonces Jesús dice, hermano, que hay personas que mire, la oración tiene que ser, ya dijimos, un acto de comunión o de adoración a Dios.
Mas, sin embargo, estas personas, hermano, habían hecho un espectáculo, o habían hecho de la oración un espectáculo para la exaltación personal, hermano. Ahora, con esto no le quiero decir que orar en público, o cuando oramos en público, cuando hay más personas, es ser hipócrita. No. Sin embargo, no podemos negar, hermano, y sobre todo esto se da en reuniones de oración, hermano. Cuando hay cultos de oración, hay personas, hermano, que genuinamente hablan con Dios, hermano. O sea, que aunque haya 10, 20 o 50 personas, ellos oran, pero en realidad ellos no tienen la menor intención de querer impresionar a los demás. Ellos realmente se meten a hablar con Dios, hermano, porque ellos quieren tener ese encuentro, esa conversación, esa comunión con su Padre Celestial, hermano. Pero no podemos negar, y yo he sido testigo de estas cosas, hermano, que muchas de las veces cuando se ora en público, es decir, cuando se ora con más hermanos, con más personas, sí hay personas que a la hora de orar, hermano, oran, pero con el propósito de apantallar. O sea, como para que uno diga, ay, qué elocuentes, hermano, a la hora de orar. Ay, mira esa hermana cómo ora, mira, hasta llora la hermana. Ahora, no digo que no lloremos. Yo le entiendo que uno se quebranta delante del Señor, pero hay personas que hasta dramatizan, hermano, con el propósito de ser vistos. Y Jesús dice, quien ora así es un hipócrita. Es un hipócrita. Pero note el consejo de Jesús en el verso 6. ¿Está conmigo ahí? Incluso me recuerdo, antes de leerlo, hermano, allá en Nashville, Tennessee, en la congregación allá, hubo un tiempo que habíamos varios hermanos, varios jóvenes que pues estábamos con todo apoyando la obra. Y recuerdo que con el pastor Reinaldo, ¿verdad? Nos dijo, bueno, hermano, pues vamos a hacer esto. Los días de culto, a la hora de la predicación, uno o dos hermanos, había como un cuartito, hermano, en la parte de atrás, un cuartito chiquito, había una puertita y uno se metía ahí atrás. Entonces el pastor le decía, pues uno o dos hermanos se va a meter allá al cuartito y mientras está predicando el hermano que está predicando, esos hermanos van a estar intercediendo allá adentro para que el Señor ayude al predicador, ¿verdad? Para que el Señor toque los corazones de los que van a estar escuchando el mensaje. Bueno, hermano, había dos hermanos, dos que tienen buen galillo, hermano, dos que tienen aguante, y una vez les tocó a ellos dos juntos. Y son de los que ni uno se deja, no le gusta dejarse, pues. Que si uno grita, el otro quiere gritar más. Que cuando, de tanto que hablaban, hermano, había uno de ellos, ¿verdad? Que estaba curioso, pues, porque él a veces tanto hablaba a la hora de orar y gritaba, hermano, que a veces ya no sabía ni qué decir. Y recordamos que en las oraciones decía, Señor, ponga palabras en mi boca que no se me acaben, porque pues ya había hablado bien alto, ¿no? Ya no sabía él qué más decir. Hermano, pues ya sabrá la competencia cómo estaba allá. Hermano, hasta acá afuera se oían las voces de esos varones allá. Era como una competición a ver quién gritaba más. Y se callaba uno como que se cansaba y el otro seguía como diciendo, mira, tú ya lo puedes y yo sigo aquí. Y de repente el otro agarraba aire, hermano, y seguía también orando. Hermano, y eso puede impresionar a las personas. Probablemente algunos de los que estaban ahí decían, wow, mira a sus hermanos. Wow, mira cómo oran. Pero si su intención era competir o si su intención era apantallar a las personas, eso hace que la oración se vuelva ineficaz. Por eso se da cuenta que le digo, son simples los principios, pero son importantes porque quebrantarlos hace que, mire, si uno trata de apantallar, hermano, por bonito que hable, por elocuente que hable, hace la oración ineficaz. Porque Dios dice, no te voy a escuchar. Porque tú quieres que la gente te aplauda. No quieres hablar conmigo. Verso 6, ahora sí leamos, hermano. Dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público, hermano. Entonces dice Jesús, porque había personas, hermano, en tiempos de Jesús que salían a las plazas, salían a las calles y se ponían en las esquinas y ahí empezaban a orar. ¿Pero para qué? Para que los demás hombres los vieran. Y Jesús dice, no,
tú no trates de impresionar a los hombres. Dice, tú cuando ores, miren que levantó la mano, hermano Daniel. Ajá. ¿Y a qué se refiere cuando les dice, de cierto digo que ya tienen su recompensa? Oh, ok, buena pregunta, hermano, y se me había pasado. Jesús dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Lo que ellos querían, hermano, era buscar el aplauso de las personas, la admiración de las personas, y muchas personas sí se admiraban. Entonces Jesús dice, ellos ya tuvieron su recompensa, en el sentido de que vamos a suponer que ellos en la oración hayan estado pidiendo ciertas cosas a Dios, pero no lo hacían pues genuinamente, sino en realidad lo que querían era que la gente quedara boca abierta. Mucha gente sí quedaba boca abierta y los admiraba y les aplaudía. Y Jesús dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, Jesús dice, lo que ellos buscaban ya lo obtuvieron, el reconocimiento de las personas. Pero Jesús dice, pero no van a tener nada más. O sea que aunque hayan pedido por cosas, hermano Daniel, a Dios, de Dios no iban a recibir nada, sino su recompensa era eso. ¿Qué? Que la gente los aplaudiera, que la gente quedara maravillada. Pero Jesús dice, ahí se queda todo con ellos. ¿Por qué? Porque su oración, hermano Daniel, entonces su oración para con Dios se volvía ineficaz. Tenía un efecto con las personas, que la persona les aplaudiera, los admirara, pero no tenía ningún efecto con Dios, de manera que de parte de Dios no iban a recibir recompensa o respuesta. Por eso dice, ya tuvieron su recompensa. A eso se refiere. Por eso, hermano Daniel y mis hermanos que me escuchan, por eso luego vemos el contraste entre el que ora hipócritamente para ser visto y el que ora con sinceridad. El contraste en el verso 6, por eso dice, cuando tú ores, tú entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Entonces, mire, Jesús nos está diciendo, mira, cuando tú ores, aunque nadie te haya visto orar, y aunque nadie se maraville humanamente de que diga, ¿cómo ora? Pero Jesús dice, tu Padre que sí te ve en lo secreto, aunque las personas no te vean, te va a recompensar en público. O sea, uno pide, hermano, en la intimidad. Quizás nadie lo vea a usted humanamente. La gente hasta dude que usted sea un hombre o una mujer de oración. Pero si usted es un hombre o una mujer que ora en lo secreto a Dios, Jesús dice, vas a mirar que la recompensa que te va a dar Dios va a ser pública, en el sentido de que la gente va a poder ver que Dios está contigo y que Dios te bendijo y que Dios te dio una respuesta a lo que tú le pediste. Dice Jesús, aunque se lo hayas pedido secretamente, el Señor te va a recompensar en lo público. Entonces, ¿cómo ora un verdadero discípulo? Ora con sinceridad. Vamos a seguir avanzando, hermano. Y si tiene preguntas, así como ahorita nuestro hermano Daniel, hermano, de lo que vamos hablando, si usted tiene dudas también o quiere preguntar algo, no dude en levantar la mano y hacer la pregunta. Vamos a mirar algo más, hermano. Jesús nos enseña que el verdadero discípulo ora con simplicidad, hermano. Simplicidad, o sea, ora de una manera simple. El verdadero discípulo, dijimos, número 1, ora, hermano, con sinceridad. Número 2, ora con simplicidad. De una manera simple. Y vamos a seguir leyendo ahí el verso 7, hermano. Ahí mismo donde estamos en Mateo, verso 7. ¿Está conmigo ahí, hermano, en el verso 7? Dice, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles. Dice, y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles. Note esto, hermano, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y cuando ores, no uses vanas repeticiones, como hacen los gentiles, los que oraban a otros dioses. Dice Jesús, ellos piensan que por su palabrería. Esta palabra, hermano, palabrería, sencillamente se refiere a la repetición de palabras sin sentido. No sé si se ha fijado, hermano, que a veces una persona puede estar hablando, pero su mente y su corazón no están de acuerdo a lo que está hablando. O sea, por fuera puede estar soltando palabras y su mente puede estar divagando en otras cosas. Jesús aquí habla, hermano, que la oración es simple.
Es decir, no necesitamos tratar de impresionar a Dios tampoco, hermano, con palabras muy elocuentes, con vanas repeticiones, hermano. Es decir, no porque oremos más tiempo, no, eso no significa que Dios nos va a escuchar solo porque oramos mucho tiempo. Usted se recordará, hermano, cómo en la religión tradicional nos enseñaban a orar de una manera haciendo vanas repeticiones. Si usted se recuerda, le decían a uno: ve y rézate tantos Padres Nuestros, tantas Aves Marías. Y yo no sé usted, hermano, pero yo en lo personal, yo recuerdo que yo repetía por repetir. Es decir, yo ni siquiera entendía lo que estaba hablando o lo que estaba diciendo, hermano. Simplemente era por así decirlo, como una rutina, hermano. Como, pues me dijeron que repita tal cosa, pues yo lo voy a repetir 3, 4 veces, hermano. Y aquí Jesús está hablando, hermano, de que la oración es algo simple. O sea, es un hijo hablando con su padre, hermano. Es una conversación entre un pequeñito cuando habla con su padre, hermano. Hermana Gris. Yo ahí he tenido eso de saber si lo hago bien o no en repetir. Pues yo todas las veces que hablo con Dios, yo le pido, digamos, casi lo mismo siempre. Por ejemplo, pido por toda mi familia, pido por todos mis parientes, mis conocidos, pido por la iglesia, pero a veces me confundo si solo, pues se lo pido de corazón todas las veces, Sí. Pero es lo mismo. ¿Sí? Ok, sí, ya le entendí, hermana Gris, y qué bueno que lo pregunta. Aquí Jesús, cuando habla de vanas repeticiones, no se refiere, hermana, a que Dios prohíbe a que cada día pidamos lo mismo. Más bien se refiere a cuando en el mismo día o al mismo momento de orar, usted solamente está repitiendo las mismas palabras, hermano, pero como lo hace ya como sin sentido, es decir, repetir por repetir, hermano. Pero no se refiere a que, por ejemplo, si usted hoy pidió por su familia, no se refiere a que mañana ya no pida, ¿verdad? Como diciendo, otra vez vas a repetir, pedir por tu familia. No, incluso eso lo debemos de estar haciendo todos los días, estar pidiendo por esas diferentes necesidades. Aquí se refiere, hermana, cuando en el mismo rato la persona piensa que al extender el tiempo de la oración, y ya no tiene que decir un ejemplo, entonces empieza a repetir lo mismo, ya sin sentido, hermano. Y dura media hora, o dura 1 hora, o dura 2 horas, pero ya solo está repitiendo lo mismo sin sentido, hermano. A eso se refiere Jesús. Por eso dice, piensan que por su palabrería serán oídos. O sea, Jesús está dando a entender, hermano, que ellos, si tratamos de impresionar a Dios, eso no funciona. Incluso, no sé si ustedes se recuerdan, yo mientras leía esto, yo me recordaba, hermano, es que venimos de un lugar donde nos enseñaron tan equivocadamente. Incluso, no sé si usted se recuerda cómo hablaban, hermano, a la hora de hablar con Dios. No sé, pero yo cuando leía esto se me venía a la mente esa voz de y le hacían así, y la persona piensa que porque le hacen así Dios lo escucha más. Yo espero que usted no hable así cuando ora. No lo sé. Pero yo les digo, hermano, eso no impresiona a Dios. ¿Sí me entienden? Por mucho que quiera hacer la voz así como de santo, así, eso no impresiona a Dios. La oración es simple, hermano. Es un hijo hablando con su padre. Es expresándole su agradecimiento en sus propias palabras. Es un hijo viniendo con su padre a decirle claramente, a exponerle sus peticiones o sus necesidades de una manera simple y clara. ¿Por qué? Porque el versículo que sigue, verso 8, nos dice, hermano, mire, lea conmigo el verso 8. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos. Note, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces se da cuenta que Jesús dice, no tienes por qué repetirlo para querer durar 2 horas.
Y Jesús dice, no necesitas repetirle en el mismo rato lo mismo a Dios, porque Jesús dice, tu Padre ya sabe lo que tú necesitas, incluso antes de que tú se lo pidas. Ahora, escuchen bien, hermano, esto no es excusa, porque, hermano, es que a veces nos pasamos de vivos. Yo digo gente que dice, no, pero si, entonces me dicen, entonces ya Dios sabe lo que necesito. Yo digo, pues sí, Él lo sabe todo. Entonces ¿para qué oro? Si Él ya sabe, no necesito orar. Eso no está bien, hermano, porque aunque Dios ya sabe, hermano, de cualquier forma, hermano, si usted anhela algo, usted lo va a pedir. Si usted en verdad lo desea, lo anhela algo, usted va a venir y lo va a pedir. Entonces el verdadero discípulo ora con simplicidad, hermano. No trate de alargarse, hermano. Que no le estoy diciendo tampoco que ore sus 2 minutos. Pero o sea, a lo que yo voy es que no piense usted que Dios va a dar una respuesta en base al tiempo que usted oró, hermano. No piense así de decir, pues si oré 20 minutos, Dios no me va a responder. Pero si oro 40 o 1 hora, entonces sí va a haber respuesta. No, porque si oró 1 hora y puro repetir, van a repetición, no le sirve de nada. Incluso no alargue, hermano, la oración en este sentido. Yo no sé si usted ha tenido estas experiencias, que de repente está reunido con algunos hermanos y va a comer. Se llegó la hora de probar los sagrados alimentos. Tenga cuidado a quién elige para que ore por los alimentos. No sé, a usted le ha tocado, hermano, y quizás le toca un rato cuando las tripas le están gruñendo. Quizás usted no ha comido. Y dice, bueno, vamos a dejar al hermano fulano, él va a dirigir esta oración por los alimentos, él va a dar gracias a Dios. Hermano, hay hermanos que se avientan una elocuencia a la hora de orar por los alimentos. Ya pidieron por los alimentos, ya dieron gracias a Dios por esto, por otro, y luego empiezan a pedir por la mascota, por el perrito, por el gatito, empiezan a pedir que gracias porque el día estuvo soleado, mi hermano, y uno a veces que ya con las tripas que le están gruñendo, y uno ya nomás quiere escuchar el amén, porque uno ya trae hambre, hermano, y hay hermanos que no paran, siguen y siguen, hermano, y no hay necesidad de tanto muchas de las veces, hermano. Entonces, a eso se está refiriendo Jesús, a querer impresionar a Dios con la mucha palabrería. Eso no funciona. Tenemos que ser sinceros, como hablábamos hace rato, y hablarle de una manera simple, porque ya Dios conoce nuestras necesidades. Pero vamos a mirar algo más, hermano. El verdadero discípulo ora con humildad. Dijimos, con sinceridad, con simplicidad, y el verdadero discípulo ora con humildad. Lucas 18, hermano, vaya por favor. Lucas 18, verso 9. Busque su Biblia. El Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 9. ¿Ha notado usted que como seres humanos a veces nos gusta apantallar, nos gusta exaltar nuestras virtudes, nuestras capacidades? Y como seres humanos, cierto, ¿no?, que nos gusta ocultar nuestras debilidades, no nos gusta decir nuestras debilidades, porque sentimos que eso nos va a hacer ver menos que los demás, o nos va a hacer vulnerables a los demás. Pues decimos, si le digo mis debilidades, se va a aprovechar. Entonces, como humanos nos gusta exaltar nuestras virtudes. Pero el verdadero discípulo ora con humildad, hermano. Con humildad. Lucas capítulo 18, verso 9, dice así: a unos que confiaban en sí mismos. Ahora, ¿en quién confiaban, hermano? ¿En Dios? En sí mismos. Como justos. Y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar. No, subieron a orar, hermano. Fueron al templo a hablar con Dios, supuestamente. Uno era fariseo, es decir, uno era un líder religioso, y el otro publicano. Publicano, ya les he explicado, hermano, era gente que la tenían por de lo peorcito, pecadora, de los que robaban a la hora de cobrar impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba ¿con quién, hermano? Note esas palabras. Oraba consigo mismo, hermano. De esta manera, Dios, ahora sí menciona a Dios, supuestamente, pero veamos la oración. Dios, te doy gracias porque no soy
como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que... mire, ayunador y diezmador, qué bárbaro. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Note la respuesta de Jesús, note lo que dice Jesús: os digo que este, o sea el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, hermano. Entonces el verdadero discípulo ora con humildad, hermano. Se da cuenta que aquí el fariseo, él vino a presumirle a Dios lo bueno que él era, ¿verdad? Yo no soy ladrón, Señor. Yo no soy adúltero, Señor. Tampoco soy como los injustos. Tampoco... Y yo me imagino que miró hacia los lejitos al publicano, porque dice que dijo: y tampoco soy como ese publicano, Señor. Señor, Dios, yo ayuno. Vengo a decirte que yo ayuno, ¿verdad? Dios, también vengo a decirte que yo, ¿verdad? Yo no soy así, yo no soy así, yo no soy así. Yo ayuno, yo diezmo. Por eso dijo Jesús que oraba consigo mismo. Según él estaba hablando con Dios, pero él estaba hablando consigo mismo, ¿verdad? Él se estaba echando flores a sí mismo, hermano. Y el pecador, hermano, dice que estaba a lo lejos. Y dice que ni siquiera se atrevía a alzar sus ojos al cielo. O sea, este hombre, hermano, él reconocía su indignidad. Este hombre reconocía que no era digno para hablar con Dios, ni tampoco era digno para que Dios lo escuchara. Él dice: yo Señor, yo reconozco que yo no soy digno. En otras palabras, yo estoy lleno de defectos, yo estoy lleno de debilidad. ¿Sabe qué es lo lindo de hablar con Dios, hermano? Que con Dios no necesitas máscaras. ¿Sabes qué es lo lindo de hablar con Dios? Que a Dios tú le puedes decir realmente cómo tú eres, hermano. Cosa que no puedes hacer a veces con las personas. Porque si tú le contaras a las personas tus debilidades, tus luchas internas, cosas que a veces te cruzan en tu mente, malos pensamientos, cosas que a veces albergamos en el corazón, negativas, a veces si se los contamos a otra persona, la persona nos va a juzgar o a condenar o a señalar, o probablemente va y les diga a otros, ¿verdad? Pero ¿sabe qué es lo lindo de cuando usted habla con Dios? Usted no necesita traer máscaras. Usted con Dios no necesita pretender tratar de aparentar que todo está bien, hermano. Lo lindo de hablar con Dios es que usted puede venir y decirle: Señor, mira, he estado pensando estas cosas que no están bien. Señor, estas cosas hasta me hacen sentir indigno, Señor, de venir y hablar con usted. Pero vemos que Jesús dice: para Dios escuchó y bendijo, justificó a aquel que reconoció su pecaminosidad y se humilló delante de Dios y reconoció que era indigno. Dice Jesús: a ese bendijo Dios, y no a aquel que presumió su propia justicia, hermano. Entonces tengamos cuidado, hermano, a la hora de orar, de no querer venir a apantallar a Dios, hermano, con nuestra propia justicia, hermano. No venir a Dios a presumirle nuestros logros, nuestros méritos, mis amados hermanos, sino recordemos, hermano, que aun cuando a veces le estamos echando ganas, siempre hay quizás alguna área donde a veces le fallamos a Dios, hermano. Entonces el verdadero discípulo, él ora con humildad. Una vez, algo más, hermano. El verdadero discípulo ora con perseverancia. Lucas 18, ahí mismo, hermano, pero en el verso 1. El verdadero discípulo ora con perseverancia, es decir, que si pide hoy algo y no recibió respuesta, no se da por vencido, va a seguir orando, hermano. Hermano, hay cosas que te van a... Escuche bien esto, yo sé que quizás no se va a sentir usted muy bien de que se lo diga, pero así es. Mire, hay cosas que Dios se las va a contestar en el instante. Y escuche lo que le voy a decir, hay cosas que van a pasar años para que usted reciba una respuesta.
Y eso sí se mantiene orando, pues. Miren, el Señor en su misericordia nos alcanzó, o me alcanzó por ahí del 2008, hermanos. Ha habido lucha, ha habido dificultades, pero desde todo ese tiempo siempre le estaba pidiendo a Dios, que es el único que puede perdonar, salvar, hermano, cambiar y transformar la vida de las personas, por mi familia en México, mi familia que es inconversa, por mi padre, mi madre, mis hermanas. A veces, quiera que no, hermano, uno en su mente humana, como uno conoce a sus familiares, uno piensa como que uno ora y uno dice, no, yo creo que este hermano mío o esta hermana mía, yo creo que es más fácil que acepte el evangelio, ¿verdad? Y que se arrepienta, porque uno dice, no, tengo otra hermana que son de esos bien duros, son de esos que no, eso no van a aceptar nada. Pues mire, tenía desde ese tiempo, hermano, desde 2008, orando por mi familia, oraba por mi padre, mi madre, y la verdad, les soy sincero, no sé si mi papá, mi mamá van a ver este video, pero una de las personas que yo oraba a Dios, hermano, y yo sé que para Dios no hay nada imposible, pero vuelvo a repetir, en mi mente humana yo decía, no, mi papá, yo me veo muy difícil que mi papá acepte el evangelio, que se arrepienta y que él tome decisión de vivir para Dios. Hace un tiempo yo les comenté que hace unos meses, hermano, ya tienen 6 meses, 8 meses, no sé exactamente bien, él comenzó a asistir a la congregación, una congregación cristiana allá donde asiste mi madre. Y él empezó a ir, hermano, y pues yo dije, gloria a Dios, ¿verdad? Yo le agradecí a Dios porque han sido años, hermano, de estar pidiendo por ello. Y hace unas semanas atrás, mientras a veces yo hablaba con él, y respetuosamente, hermano, le hablaba a mi padre y yo le decía, papá, pues usted ya tiene meses yendo a la congregación. Mire, la vida cristiana es de tomar decisiones, no solo de ir y calentar la banca o sentarse y creyendo que con eso ya estuvo. Le dije, hay cosas que Jesús le manda hacer y si usted quiere obedecer a Jesús lo tiene que hacer. Le dije, por ejemplo, usted tiene que bautizarse. Le dije, no sé, hable con el pastor, dígale que le explique qué es, o no sé si les den un discipulado, unos estudios. Le dije, pero usted tiene que bautizarse y hacer las cosas que Jesús le manda hacer. Pues se lo dije, pero pues por acá orando a Dios, dijo, Señor, pues haga algo porque solo usted lo puede hacer. Bueno, hermano, para la gloria de Dios, y le digo, fueron años de estar orando, para la gloria de Dios, hermano, en estas semanas se bautizó. ¿Ya se bautizó? Me dijo mi madre, tu papá se va a bautizar, ya le dieron unas clases, esto y lo otro, y se bautizó. Y ese día le dije a mis hermanas, vayan, quiero que vayan por favor, porque éramos cristianos, vayan y tomen un video en vivo, porque yo quiero mirar ese momento. Y ahí yo miré en vivo, hermano, tomé unas fotos o unos screenshots, ¿verdad? Y ahí tengo esas fotos de mi padre bautizándose, hermano. Ahora, fueron años, hermano, pero Dios en su tiempo lo hizo. Pero vamos a leer, hermano. Entonces, el verdadero discípulo ora con perseverancia. Verso 1 del capítulo 18 de Lucas. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. ¿Cuándo? Siempre, y no ¿qué? Y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él? ¿Cuánto, hermano? Día y noche, es decir, constante, hermano. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, dice, note esta pregunta de Jesús, ¿hallará fe en la tierra? Jesús dice, en los últimos días, ¿será que cuando yo regrese voy a hallar fe en la humanidad? Las personas van a tener fe. Pero la parábola es esta, hermano. Jesús dice que un juez injusto no temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Pero había una viuda con una necesidad. Dice que la viuda venía donde el juez y le decía, por favor, hazme justicia. Y dice que el juez le dijo, no quiero, váyase de aquí. Pero dice que la viuda seguía yendo, hermano. Seguía yendo, volvía a ir. Y probablemente el juez decía, no, saca, vamos, fuera de aquí. Y la viuda seguía yendo. Y en una vez el juez dijo, yo no temo a Dios ni respeto a hombre, pero a esta viuda le voy a contestar lo que me está pidiendo. No voy a hacer que si sigue viniendo me colme la paciencia.
Y Jesús dice, ¿oyeron lo que dijo el juez injusto? Como diciendo, si en esta enseñanza una persona injusta que no temía a Dios ni respetaba a hombre concedió una petición, digo, ¿cuánto más dice? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Se tardará en responderles. Entonces Jesús aquí está hablando, hermano, de la perseverancia en la oración. Es decir, que usted y yo no nos demos por vencidos cuando usted le ha estado pidiendo algo a Dios y no le ha llegado la respuesta, hermano. Que no nos encaprichemos, pues. Hay personas que oran una vez. Miren, hermano, hay gente que nunca ora. Y cuando tienen una necesidad oran. Y si en ese mismo instante Dios no les contestó, se enojan con Dios. Usted y yo, hermano, debemos de perseverar. Le vuelvo a repetir, hay peticiones que Dios se las va a responder al instante, hermano, quizás en el mismo día, en el mismo momento, quizás en un par de días, en una semana. Y le digo, hermano, hay peticiones que van a tardar años. Todo depende qué tanto anhelamos o deseamos eso que le estamos pidiendo a Dios. Pero el verdadero discípulo ora con perseverancia. Algo más, hermano, el verdadero discípulo ora con misericordia. Dele a Marcos, dele un poquito hacia atrás. Marcos capítulo 11, hermano, por favor. Marcos capítulo 11, verso 24. El verdadero discípulo ora con misericordia. Y ahorita les explico a qué me refiero. Marcos capítulo 11, verso 24, hermano, por favor. Y cuando esté ahí, dígame amén para que juntos leamos, hermano. Dice así, Marcos capítulo 11, verso 24. Note que aquí Jesús está hablando de los creyentes orando, y note lo que Jesús va a mencionar. Dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Verso 25, hermano, ahí anótelo, señálelo, mira lo que dice. Y cuando estéis orando, ¿qué dice que hagamos? Perdonad. Entonces el verdadero discípulo ora con misericordia. Es decir, hermano, que a veces va a haber personas que nos van a ofender, nos van a lastimar. Pero Jesús dice, cuando tú vengas a hablar con Dios, cuando estés en ese tiempo de comunión, de conversación, de intimidad con Dios, dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Note por qué. Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas, hermano. Entonces, nota, hermano, que vuelvo a repetir, son principios básicos que son simples, fáciles de aprender. ¿Quién no entiende, hermano, cuando Jesús dice, perdona cuando estés orando? Si tienes algo contra alguien. ¿Lo entendemos todos, sí o no? Sí lo entendemos. Si uno quebranta alguno de estos, hermanos, hay problemas. Porque dice Jesús, si tú perdonas al que te ofendió, al que te lastimó, vuestro Padre te va a perdonar a ti también tus ofensas. Pero si no perdonas, tampoco vuestro Padre los va a perdonar a ustedes. Yo sé que es difícil, hermano. Es difícil perdonar a aquel que nos ofende, a aquel que nos lastima. Y más cuando a veces las personas ni siquiera, hermano, pues piden perdón, ¿verdad? Es difícil, hermano. Pero vemos que aquí, hermano, el verdadero discípulo ora con misericordia, hermano. Es decir, habla con Dios, pero si se acuerda que alguien lo lastimó o tiene algo contra alguien, la persona, Jesús dice, tienes que perdonar. Tienes que decirle, Señor, yo perdono a esta persona que me causó un mal, me causó dolor, me causó sufrimiento. Lo perdono, Señor, o la perdono, Señor, porque también yo lo ofendo a veces a usted, Padre, y yo quiero que usted me perdone a mí cuando yo le pida perdón. Entonces, el discípulo, dijimos, ora, hermano, con sinceridad, con simplicidad, ora con humildad, ora con perseverancia, ora con misericordia. Ahora vamos a mirar un poquito, hermano, por qué cosas debemos orar. Ahora yo le pregunto a usted, hermano, dígame algo usted, ¿por qué cosas debemos orar? Dígame algo usted.
Por la familia de nuestra hermana Griselda, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Por qué cosas debemos orar? Por la salvación, dice nuestra hermana Griselda. Por salud, ¿ok? Bueno, ¿alguien más? ¿Por qué más, hermano? Y por todo, digo, hermano. Bueno, pues sí es cierto, vamos a orar por la familia, a Dios que le dé salud a uno. Pero mire, yo les voy a hablar algunas cosas que a veces pasamos por alto, es decir, las ignoramos o se nos olvidan, hermano. Primero les voy a hablar algunas cosas que enseñó Jesús. ¿Por qué cosas debemos orar? Hay algunos grupos de personas por las cuales debemos de orar. Primero, hermano, Jesús nos enseña que un verdadero discípulo o los verdaderos discípulos de Él debemos de orar por los enfermos y por la gente que está poseída, hermano, por demonios. Marcos capítulo 6, verso 13. Yo sé que ahí a algunos no nos gusta, ¿verdad? Que no, yo ahí no me meto, hermano. Ore usted. Ahí usted vea cómo le hace. Pero los verdaderos discípulos, hermano, oran por los enfermos y los endemoniados, los poseídos por demonios, aquellas personas que están siendo atormentadas, hermano, porque enfermos sigue habiendo. Personas atormentadas, hermano, por malos espíritus sigue habiendo. Y Jesús dejó aquí a su iglesia, hermano, y le dio autoridad a la iglesia, hermano, porque la oración es un medio que Dios usa para traer sanidad y liberación. Ahora, no podemos aquí explicar todo esto, hermano, porque también tengo que dejar en claro que no todos los enfermos por los que uno ore, no todos se van a sanar, hermano. Son cosas que debemos de aprender. Pero sí, busque por favor Marcos capítulo 6, verso 13, hermano. Aquí está hablando de los apóstoles cuando el Señor Jesucristo los mandó a predicar. Voy a leer desde el verso 12. Marcos 6, verso 12 y 13. Dice: y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban, hermano. Es decir, que a veces, hermano, va a haber situaciones, momentos en los que va a ser necesario que uno ore por las personas enfermas. Ore, hermano, por personas que probablemente estén siendo atormentadas por malos espíritus, porque Dios usa la oración como un medio, hermano, para traer sanidad o liberación a las personas que están siendo oprimidas o atormentadas, hermano. Otro grupo de personas por las que Jesús dijo que tenemos que orar, los verdaderos discípulos, debemos de orar por obreros, hermano. Mateo capítulo 9, versículo 37. Yo les aseguro que a veces casi no oramos por estas cosas, se nos olvidan, hermano. Debemos de orar por obreros, es decir, por siervos, por hombres, mujeres que quieran trabajar en la viña del Señor, que quieran servirle a Dios. Mateo 9, 37, hermanos, se los leo. Está hablando Jesús con los discípulos, dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Es decir, la necesidad en el mundo es mucha, hermano, y los obreros, o sea, personas que quieran trabajar para Dios, servirle a Dios, son muy pocos. Dice Jesús, verso 38: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dice Jesús: rueguen ustedes al Señor de la mies, rueguen a Dios para que Dios envíe obreros a su mies. Rueguen ustedes, dice Jesús, para que Dios levante gente, hombres y mujeres que quieran trabajar para Dios. Ahora pregunto, ¿oramos por eso, hermano? Un ejemplo de los que estamos en la congregación, le decimos: Señor, levanta a mis hermanos, levanta a mis hermanas, Señor. Que cada uno, Señor, de los que estamos ahí en la congregación, que usted nos use, Señor. Que cada uno tenga ese deseo de servirle a usted, Señor. Dice Jesús, ustedes deben de orar por eso. Otro grupo de personas, hermanos, por las cuales debemos de orar es por nuestros enemigos. Y ahí es donde me dijo una vez una de mis hermanas en México, tenía problemas con una persona en su trabajo, y le dije: ora por ella. Y se echó a reír. Se echó a reír y dijo: hombre, yo no oro ni por mí, Diego, ¿y tú crees que voy a orar por esa persona que me hace daño? Orar por los enemigos, Mateo 5, 43, hermano. Mateo capítulo 5, versículo 43. Ahora, ¿cuesta orar por los enemigos de uno, hermano? ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Sí? Cuesta orar por el que te ofendió, ¿verdad? Por el que habló mal de uno, por aquel que hizo malas acciones en contra nuestra, porque decimos: hijo de esa persona, ¿cómo no pensó que
el dolor que me iba a causar, el sufrimiento, ¿verdad? Le valió, no le importó. Pero note, Jesús dice que hay que orar por los enemigos. Mateo 5:43 dice así: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Así enseñaban los judíos, hermano. Verso 44: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, y note, y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Ora por el que te persigue, ora por aquel que te hace la vida imposible. ¿Cuántos a veces no tenemos así experiencias, hermano? A veces con los vecinos, que saben que usted es cristiano. ¿Cuántos a veces no nos toca experiencias en el trabajo? ¿Ve que en el trabajo hay muchas envidias, hermano? ¿Verdad que sí? Hay muchas envidias. Y hay gente que a veces le hace la vida imposible a uno y están ahí molestando de una o de otra manera. Pero Jesús dice: ora por esas personas que te hacen a ti mal. Y yo sé que cuesta, hermano, pero nos lo enseña Jesús. Y en ese grupo de personas, dijimos, por los enfermos, por más obreros, por nuestros enemigos, Jesús nos enseña, hermano, a orar, o debemos de orar. Usted debe de orar por usted mismo. A veces queremos orar por todos los demás, ¿verdad? ¿Y uno? ¿Sí o no? Uno también necesita. Debemos orar por nosotros mismos. Debemos orar, hermanos, para que el Señor nos dé el pan de cada día. Debemos de orar para que el Señor perdone nuestras ofensas. Debemos orar por protección, que no nos deje caer en tentación, que nos libre del mal. Debemos de orar para ser llenos del Espíritu Santo. Hermano, no te tiene que haber un balance. Mire, usted y yo, o el verdadero discípulo, no solamente va a orar. Usted no debe de orar solo por usted, porque eso es ser egoísta. Bendíceme, Señor. Dijo por ahí un hermano la oración del me. Bendíceme, dame, ayúdame, puro para acá. Usted no debe orar solo por usted y olvidarse de las necesidades de las demás personas. Tampoco usted debe de orar solo por las demás personas y olvidarse de usted mismo, porque usted y yo somos hombres, somos seres humanos y también necesitamos, hermano. Y ya para ir, hermano, terminando un poco de las cosas que Jesús enseñó, vamos a mirar un poquito de Jesús y la vida de oración. Entonces Jesús les enseña, hermano, por personas por las que debemos de orar, cómo debemos de orar, sin hipocresía, con sinceridad, con humildad, con perseverancia, etc. Pero ahora vamos a mirar cómo Jesús, hermano, por ejemplo, el ejemplo que dio era que Jesús oró a la hora de tomar decisiones importantes. Escuchen esto. Jesús oró a la hora de tomar decisiones importantes, hermano. Vamos a la Biblia, hermano. Lucas capítulo 6, verso 12. Ahora, ¿sabe cuál es el pensamiento en el mundo? En el mundo dicen: sigue tu corazón. ¿Ha escuchado usted eso? ¿O usted dice eso también? No, dice lo que te dicta el corazón, dice. ¿Y qué dice la Biblia en Jeremías? Que el corazón es engañoso, es perverso más que todas las cosas. Lucas 6, 12, hermano, note, Jesús estaba a punto de elegir quiénes iban a ser sus 12 apóstoles, y dice que pasó toda la noche orando antes de tomar la decisión de a quién iba a elegir. Hermano, cada que usted vaya a tomar una decisión importante, yo le aconsejo que primero lo presente en oración a Dios, hermano. Por ejemplo, bueno, aquí hay varios jóvenes. Muchas veces los jóvenes, a la hora de que quieren buscar con quién casarse, se dejan llevar por otras cosas y no le piden a Dios. Ay, dicen, no, yo creo que sí es la susodicha, es la elegida, dice. O el susodicho. Ay, ¿cómo sabes que sí es? ¿Ya le pediste a Dios? No, es que fíjate que yo siento unas mariposas, dice. Yo siento unas mariposas cuando lo veo, cuando la veo. Ay, ya por dónde quedar así, dice. Yo siento que él es o ella es. Y no ora la persona. ¿Y qué pasa? Después se está lamentando. Cuando usted vaya a tomar decisiones importantes en su vida, hermano, siempre póngalo en oración a Dios. Dice así: en aquellos días él fue al monte a orar,
Y pasó la noche orando a Dios. Está hablando de Jesús, hermano. Y dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. No, él iba a escoger a sus 12 apóstoles, pero dice que antes pasó la noche orando, hermano. Iba a tomar una decisión de a quiénes iba a elegir como sus 12 apóstoles. Pero antes de eso, él oró. Decisiones importantes, hermano, oremos. Jesús oró también, hermano, cuando sus emociones estaban a tope. Vamos a mirar cómo Jesús oró cuando estaba muy contento y Jesús oró cuando estaba muy triste. Yo les pregunto, hermano, ¿cuándo es más difícil que oremos? ¿Cuando estamos contentos o cuando estamos tristes? ¿Qué me dice usted? Cuando estamos contentos es más difícil orar. Ni nos acordamos, ¿verdad? Pero hoy vamos a aprender que Jesús oró cuando estaba contento y oró cuando estaba triste, hermano. Entonces, dijimos que el discípulo es el que imita el ejemplo de su maestro. Entonces, recuerdes de aquí en adelante decir, voy a orar cuando esté triste y tenga problemas. Y voy a orar cuando mi corazón se llene de gozo y esté agradecido con Dios. Voy a orar también. Leamos los pasajes, hermano. Lucas capítulo 10, versículo 21, se los voy a leer, como dice que cuando Jesús envía a sus apóstoles a predicar, a sanar enfermos, a echar fuera demonios, cuando ellos vienen con el reporte le dicen, Señor, fíjate que estamos echando fuera demonios y todo salió bien. Dice que Jesús se llenó de gozo y cuando su emoción estaba a tope, o sea, cuando estaba alegre, hermano, Jesús empezó a hablar con el Padre. Lucas capítulo 10, verso 21, hermano, dice así, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre. No te empezó a orar, empezó a hablar con el Padre, ¿verdad? Dice, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces dice que se regocijó en el Espíritu, hermano, estaba alegre el maestro. Y la alegría, hermano, lo llevó a orar, a hablar con Dios y a decirle gracias, Padre Celestial. Es una gran verdad lo que dijimos o lo que ustedes dijeron ahorita, hermano. Es verdad, cuesta más a veces orar cuando todo va bien. Porque como todo está bien, nos olvidamos. Porque a la hora del problema es fácil, ¿verdad, hermano? Recurrir en oración a Dios. Pero como el mismo problema nos empuja a orar, hermano. A ver, hasta aunque no queramos, ¿sí o no? Pero el problema nos lleva a orar. Pero acuérdese, hermano, que usted y yo, sin importar cómo estén nuestras emociones, debemos de orar. Cuando usted se sienta alegre, agradecido con Dios, ore. Cuando usted esté triste y en problemas, ore. Cuando usted se sienta enojado, porque es también otra emoción, ore. ¿Verdad? El otro pasaje no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, hermano, pero en Mateo 26:36 dice que Jesús estaba triste en el huerto en Getsemaní antes de ser crucificado. Les dijo a los apóstoles, en Mateo 26:36 en adelante, les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, pero dice que empezó a orar. Entonces note, él estaba triste, pero la tristeza no le impidió orar, hermano. Y ya para ir terminando, hermano, Jesús oró antes de realizar algunos milagros cuando estaba ante una gran necesidad. En Mateo, hermano, capítulo 14, verso 19, y ya con estos pasajes terminamos. Mateo 14, hermano, verso 19, había una gran multitud y una gran necesidad, la gente no había comido. Le trajeron poquitos panes y unos pescados, hermano, y Jesús oró. Había una gran necesidad, había necesidad de un milagro, y cuando Jesús se miró ante esa gran necesidad, a mí me llama la atención que él ora, hermano. Porque yo digo, él podía haber hecho el milagro por sí mismo, ¿verdad? Pero dice, hermano, en Mateo capítulo 14, verso 19, que él tomando los panes y los peces, dice que elevó su mirada al cielo y bendijo y dio gracias, o sea, habló con el Padre y entonces se llevó a cabo el milagro. Otra ocasión, hermano, en el Evangelio de Juan capítulo 11, verso 40 al 44, cuando Lázaro, su amigo, murió, cuando Jesús está ahí, hermano, él en lugar de solamente hacer el milagro de resucitar a Lázaro, dice que habló con Dios y le dijo, Padre, yo sé que usted siempre me escucha, pero hablo con usted para que las personas, para que las personas supieran, hermano, que Dios lo había enviado a él. Entonces Jesús también oró, hermano, cuando se hallaba en situaciones en las que necesitaba un milagro, es decir, que estaba frente a una necesidad. Yo le digo, hermano, cuando usted se encuentre frente a una gran necesidad,
ore. Yo me he fijado, hermano, que a veces cuando estamos frente a necesidades, primero tratamos nosotros con nuestros recursos, con nuestras fuerzas, con nuestras capacidades, y cuando ya nosotros no pudimos resolverlo, incluso no sé si usted ha oído cuando los hermanos decimos esto, pues ya nomás queda orar, hermano. Dando a entender como diciendo, pues ya tratamos todo lo demás nosotros, y como no sirvió, pues ya nomás queda orar, como diciendo, pues a ver si con la oración pasa algo, cuando en realidad lo primero que deberíamos hacer es orar. Entonces, y aquí en adelante, hermano, cuando usted se halle frente a una gran necesidad, ore. Haga oración a Dios, hermano. Entonces, estas son algunas enseñanzas, hermano, que Jesús dio referente a la oración y los ejemplos que los discípulos vieron, ¿verdad? Como ellos miraron en el mismo Jesús, en qué momentos oró, cuándo oró, hermano, y nosotros debemos de seguir ese ejemplo. Vamos a dejar hasta aquí, hermano. Yo espero en Dios también que quienes miren el video pues puedan aprender de la palabra de Dios, y espero que el mensaje sea de bendición y de edificación para su fe y sus vidas espirituales. Dios bendiga a todas las personas.